Muy bien, vamos entonces a la tercera carta de Juan. Hoy vamos a concluir esta serie de exposiciones titulada Las cartas del apóstol Juan. Hemos estado agotando la primera carta de Juan, la segunda carta, y hoy vamos a terminar, gracias a Dios, que nos ha permitido poder escudriñar estas cartas que, como les dije al inicio, son cartas que el apóstol Juan presenta en un contexto de gnosticismo, de falsos hermanos, falsos maestros, y realmente combate estas falsas doctrinas, y el apóstol Juan básicamente presenta en esencia un cristianismo totalmente básico, lo que es un cristiano. Y yo creo que a lo largo de todas estas exposiciones hemos sido confrontados en algún momento de lo que hemos estado estudiando, si nosotros nos hemos sentido, si hemos llegado nosotros a pensar y a considerar y decir, y es que quizás no soy cristiano porque el apóstol Juan enseña esto, y yo no lo tengo. Bueno, eso es bueno porque eso trae una reflexión a nuestra vida, el Espíritu redarguye nuestros corazones, y qué bueno que se tenga ese sentir, ese pensamiento que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a ponernos bien delante de Dios, caminar, y que con su ayuda podamos nosotros tener todas estas evidencias que el apóstol Juan ha mostrado a lo largo de todas estas cartas. Muy bien, esta tercera carta de Juan contiene también solamente un capítulo. Hoy vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y es una carta pues realmente muy hermosa porque como que con esta carta el apóstol Juan hace un cierre muy hermoso, muy bonito. Cierra, es con broche de oro cierra esta serie de cartas, y el tema que vamos a tener se va a titular Corazón y oración pastoral. Un corazón pastoral, una oración pastoral, corazón y oración pastoral. Muy bien, vamos entonces, vamos al versículo 1. Dice ahí en la tercera carta de Juan, inicia diciendo: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Sí? Y nuevamente, como en la segunda carta, el apóstol Juan utiliza el término anciano, no desde el punto de vista anciano de pastor, de autoridad dentro de la iglesia, sino anciano en el sentido de edad. O sea, nuevamente, recordemos que aquí el apóstol Juan tendría entre unos 80, 90 años de edad. De hecho, cuando él escribe ya estas cartas, es muy posible que él ya está exiliado en la isla de Patmos, de acuerdo a algunos eruditos, o bien que se encuentra próximo a ser exiliado a la isla de Patmos y se encontraría entonces en Éfeso. Pero ya es de edad avanzada este fiel servidor del Señor, ya es un anciano. En ese sentido, entonces, el apóstol Juan, por eso dice el anciano a Gayo. Y esta carta, como les decía hace un momento, es una carta, vamos a ver, que contiene un corazón pastoral. De hecho, yo creo que podemos tocar el corazón pastoral del apóstol Juan, y es una carta con una oración pastoral, la inquietud, la necesidad, los intereses que tiene este pastor Juan por los miembros de la iglesia, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que en este primer versículo esta carta se está dirigiendo a un miembro de la iglesia, que en este caso es una persona que se llamaba Gayo, de la cual no se conoce mucho más lo que va a presentar el apóstol Juan en esta carta. Y vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice: amado, nuevamente repite la palabra amado, es decir, cuando se escribían las cartas se solía decir amado, y ya se escribía el mensaje que le querían mandar. Pero aquí en esta carta se repite el amado, el amado, el amado,
Entonces, esto nos deja ver que realmente, más que un saludo editorial, realmente Gallo era una persona amada por el Señor, por el apóstol Juan, perdón. O sea, era alguien muy querido por el apóstol Juan. Y vamos a ver a lo largo de estos versículos por qué era no tan solamente querido por el apóstol Juan, sino por la iglesia misma en la que Gallo se está congregando. Y luego dice el apóstol Juan, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, ¿sí? Muy bien, y este versículo se ha sacado de contexto de una manera impresionante, al grado de decir, es que la voluntad de Dios es que yo prospere en todo, que yo tenga una prosperidad económica y que yo tenga salud, que yo no me enferme. Es decir, la voluntad de Dios para mi vida es que sea rico, y la voluntad de Dios es que nunca me enferme. Y el día que yo me enferme y el día que yo atraviese por situaciones duras económicamente, entonces en ese día yo vengo delante de Dios y yo le voy a decir: Señor, tú prometiste que yo sería prosperado en todas las cosas y que tendría salud, así como prospera mi alma. Entonces, Señor, demando que me quites esta enfermedad, demando que quites todas estas situaciones que están causando dificultad económica, pero vamos a ver, realmente esto queda muy lejos de lo que realmente el apóstol Juan quiso enseñar a Gallo, ¿sí? Vamos a ver exactamente lo que significa: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Muy bien, el primer punto que nosotros tenemos, el apóstol Juan dice: yo deseo. En nuestra gramática, bueno, nosotros lo leemos y entendemos, es un bonito deseo que tiene el apóstol Juan, pero en la gramática griega esta palabra yo deseo realmente aparece en una terminología que significa yo oro, yo ruego por ti. Entonces, el apóstol Juan inicia con una oración a favor del hermano Gallo, ¿sí? Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Juan está orando por Gallo, ¿sí? Juan está orando por Gallo. Ahora, es muy interesante que Juan ya había enseñado acerca de la oración. Vamos a 1 de Juan 5:14 y 5:15, allá la primera carta de Juan, para recordarles unos principios bíblicos importantes que el apóstol Juan ya había enseñado en cuanto a la oración. En 1 de Juan 5:14 y 5:15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, vean, el apóstol Juan en 1 de Juan 5:14 y 5:15 estableció dos verdades espirituales, dos verdades bíblicas importantes en cuanto a la oración. Primera verdad, que toda oración que se hace conforme a la voluntad de Dios, Dios promete oírla. Y número dos, que toda oración que Dios oye porque se está haciendo conforme a su voluntad, Dios la contesta. Entonces vean con mucha atención esto que acabo de decir. Toda oración que nosotros elevemos a Dios, dice su palabra, toda oración que nosotros elevemos ante Dios y que esté dentro de su voluntad, Dios promete oírla. Y toda oración que Dios promete oír, Dios promete contestarla. Entonces, regresemos nuevamente a nuestro pasaje, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Cuando el apóstol Juan está orando y está elevando esta oración: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tenemos entonces una oración que está haciendo el apóstol Juan basada en la voluntad de Dios, una oración que Dios sí está oyendo y una oración que Dios sí contestará. Es decir, ¿qué significa esto? Que esta oración que hizo el apóstol Juan a favor de Gallo es una oración que Dios escuchó y que Dios contestó en la vida de Gallo. Y es una oración
que Dios escucha y que Dios contesta en la vida de cada uno de sus hijos también, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste esta oración que hace el apóstol Juan a favor de Gayo? Bueno, si nosotros vemos ahí el texto, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En qué consiste esta oración que hace el apóstol Juan por Gayo? Número 1, en que seas prosperado en todas las cosas, es decir, en prosperidad económica para ti, Gayo. Y número 2, en que tengas salud, en que no estés enfermo, que tú puedas tener salud física, ¿sí? Y aquí mucha atención y mucho cuidado, porque alguien podría decir, bueno, y no acabas de decir hace un momento que entonces no es voluntad de Dios que yo nunca me enferme y que siempre tenga todos los recursos económicos. Sí, pero vamos a entender el por qué y en qué sentido el apóstol Juan está haciendo esta petición a favor de Gayo y en qué sentido cubre hasta dónde alcanza esta oración que el apóstol Juan está elevando a favor de Gayo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Juan pide por prosperidad por todas las cosas por Gayo? ¿Por qué Juan está pidiendo por prosperidad económica a favor de Gayo? ¿Acaso Gayo estaba atravesando por alguna necesidad económica? ¿Acaso tenía carencia económica? Y bueno, no existen datos en esta carta que así lo haga, que así lo haga suponer. No, ese no sería el por qué Juan está orando por prosperidad económica a favor de Gayo, porque esta carta nos deja ver, bueno, de hecho nos da algunos indicios que es todo lo contrario. ¿Por qué Juan pide por salud física a favor de Gayo? ¿Acaso Gayo estaba atravesando por alguna enfermedad? Y nuevamente, no, la carta no nos deja ver que haya algún indicio de que Gayo estaba enfermo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué entonces Juan está pidiendo por prosperidad económica en todas las cosas a favor de Gayo y por salud física a favor de Gayo? Y bueno, para ello nosotros necesitamos entender dos aspectos. El primer aspecto, necesitamos entender el momento. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia, ahí donde se congregaba Gayo? ¿Qué estaba sucediendo en esa iglesia cuando el apóstol Juan hace esta oración a través de esta carta? Y necesitamos también conocer quién es Gayo. Y vamos al versículo 4 para entender qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en la iglesia en la que se está congregando Gayo. Vean el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? Ahora, nuevamente les recuerdo, en la primera carta el apóstol Juan la escribe para combatir la doctrina gnóstica. La segunda carta la escribe a la querida elegida. Y en ambas cartas, primera carta y segunda carta del apóstol Juan, ambas cartas, el apóstol Juan está cuidando de la iglesia del Señor, ¿sí? Ahora, quiero que vean nuevamente, Juan, este anciano, esta persona que yo les decía, o ya está en la isla de Patmos o está próximo a ser exiliado a la isla de Patmos, es decir, está ya en la recta final de sus últimos años, y vean lo que él dice. Este ancianito dice: no tengo mayor gozo que esto, ¿sí? No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? Es decir, el apóstol Juan dice, después de toda una vida que ya ha vivido, que ya ha transitado, que conoce los gozos de la vida, él dice: este es el gozo de gozos, esta es la alegría de alegrías, no conozco mayor gozo que este. ¿Y cuál es? Que sus hijos andan en la verdad, que los creyentes están caminando en la verdad. Y aquí podemos ver entonces el corazón pastoral del apóstol Juan. Vemos cómo el apóstol Juan está diciendo, para mí lo más hermoso de la vida es que mis hijos
estén caminando en la verdad que una vez les prediqué, que una vez les enseñé, y que ellos se mantengan fieles al mensaje del Evangelio. El apóstol Juan lo expresa de otra forma. Nada más tomen nota para que no se muevan del versículo en el que estamos. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo también nos deja ver su corazón pastoral y lo expresa de otra forma. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y vemos dolor y alegría en aquellos que siembran la palabra de Dios, en aquellos que enseñan la palabra de Dios. Alegría cuando ven que la semilla está dando fruto y el creyente está caminando en la verdad, y dolor cuando vemos que el trabajo no ha producido fruto y el oyente pues no está caminando en la verdad. Y vemos ahí otra vez el corazón paternal. Lo que importa es que el mensaje que se les ha predicado, el mensaje que se les ha enseñado, que llegue a sus corazones, que Cristo sea formado en sus corazones. Eso es lo más importante para el pastor Juan y para el pastor Pablo, para estos apóstoles. Vean que eso es lo más importante para ellos. Ahora, vamos a ver, lo que está sucediendo en la iglesia, ¿sí? Ahora, también lo que está sucediendo en la iglesia, vamos a 3 de Juan 1:9 en adelante, y el versículo 10, y vamos a ver también lo que está sucediendo en la iglesia. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, ¿qué sucede también? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? Que había un líder, de alguna forma, había una persona que estaba liderando en la iglesia que se llamaba Diótrefes. Esta persona le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Esta persona no recibía al mismísimo apóstol Juan, ni siquiera él lo quería recibir. Esta persona hablaba palabras malignas contra el apóstol Juan y contra los hermanos. Esta persona no recibía a los misioneros que enviaba el apóstol Juan. Y cuando se enteraba que alguien recibía misioneros y les abría las puertas de su casa, se los prohibía a los miembros de la iglesia, y aquellos que recibían en su casa a los misioneros que enviaba el apóstol Juan, los expulsaba, es decir, la excomunión de la iglesia, les hacía un juicio eclesiástico y decía: fuera de la iglesia, ustedes ya no están en esta iglesia, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo. El contexto entonces que tenemos cuando el apóstol Juan hace esta oración: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y tengas salud, así como prospera tu alma. El contexto es, número 1, creyentes que están caminando en la verdad. Vean con atención, creyentes que están caminando en la verdad. Y estos creyentes que están caminando en la verdad en medio de un liderazgo ejercido con autoridad en la iglesia, es decir, creyentes caminando con la verdad y un líder que se llamaba Diótrefes, ¿sí? Y aún así, los creyentes caminaban en la verdad. Vean que aquí no era que no tenían tiempo, que tenían ocupaciones, que esto es más importante, no, aquí estos creyentes, a pesar de que estaban en un liderazgo totalmente antibíblico, ellos permanecían en la verdad, eran verdaderos creyentes, ¿sí? Ahora, vamos a ver quién es Gayo. Ya entendimos cuál es el contexto. ¿En qué contexto se está escribiendo? Cristianos caminando en la verdad y no en un escenario muy agradable, sino en un escenario muy terrible con esta persona Diótrefes, que estaba ejerciendo un liderazgo totalmente autoritario y golpeando a las ovejas y expulsando incluso hasta las ovejas. Ahora vamos a ver quién es Gayo. Vemos en el versículo 1, el anciano a Gayo,
el amado a quien amo en la verdad. ¿Quién es Gayo? Gayo es a quien se dirige la carta y es un hermano muy amado por el apóstol Juan. Ahora, vamos al versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gayo entonces es un creyente o era un creyente que andaba en la verdad. Se distinguía por ser un creyente que andaba en la verdad. Ya el apóstol Pablo en el versículo 4 dijo, no tengo mayor gozo que que mis hijos andan en la verdad. Y entre esos hijos que andan en la verdad, estás tú, Gayo, que andas en la verdad. Ahora vamos al versículo 5. En adelante dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, ¿quién es Gayo? Un hermano fiel en la iglesia, un hermano que servía a los hermanos en la iglesia, un hermano que recibía en su casa a los predicadores que viajaban a la iglesia, que enviaba el apóstol Juan, y que los bendecía con apoyo económico para que continuaran predicando el evangelio y enseñando en las iglesias del Asia Menor. Ese era Gayo. Es decir, ¿qué características tenía Gayo? Vean, las características, de acuerdo a estos versículos, las características de Gayo es que era un creyente que andaba en la verdad, un hermano fiel en la iglesia, un hermano que servía a los hermanos en la iglesia y un hermano que recibía a los predicadores que viajaban en la iglesia y que los bendecía con apoyo económico. Es decir, Gayo realmente era una bendición para la iglesia local en la que él se estaba congregando, ¿sí? Entonces, entendiendo ahora, una gran bendición para la iglesia local en la que se estaba congregando Gayo, pero una iglesia en la que estaba siendo golpeada por la autoridad, el autoritarismo de esta persona llamada Diótrefes. Sin embargo, ahí Gayo está permaneciendo, sirviendo fielmente al Señor. Ahora, entendiendo entonces estos dos contextos, vamos nuevamente al versículo 2 para entender entonces el por qué y el para qué de esta oración que hace el apóstol Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Nuevamente, yo oro por ti, yo pido a Dios por ti. Y vemos la importancia, primeramente, la importancia de la oración. La importancia de estar orando los unos por los otros. Y realmente aquí vemos la importancia y la bendición de que hay personas que están orando por nosotros, que en medio de las dificultades, que en medio del desánimo en el servicio de Dios, existen hermanos que están orando por nosotros. Dice Hebreos 13:17, tomen nota nada más de Hebreos 13:17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, ¿sí? Es decir, ellos velan por sus almas en oración, predicándoles la palabra, enseñándoles la palabra, intercediendo por ustedes, como quienes han de dar cuenta, ¿sí? Es decir, las ovejas, dice la palabra de Dios, tienen a sus pastores y sus pastores, además del trabajo de presentarles el alimento espiritual cada día que se reúnen para estudiar la Biblia, el pastor está orando, está intercediendo por ellos como quienes han de dar cuenta. Es decir, esto significa que el Señor va a pedir cuentas de aquellos que tú les estabas enseñando, aquellos que puse bajo tu cuidado, qué pasó con ellos. Y entonces un fiel pastor va a decir, Señor, yo les di tu palabra fielmente, yo oraba por ellos, yo intercedía por ellos, pero si ellos ya tomaron otros caminos, ya ahí el pastor estará librado de su responsabilidad. Y el punto que quiero yo aquí resaltar es, hay alguien que está orando
por ti, ¿sí? Y si alguien dijera, no, es que nadie está orando por mí en mi caminar cristiano, en mi servir a Dios, bueno, dice Romanos 8:34 que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, es importante la oración, la intercesión a favor de los hermanos, y la Biblia nos presenta que sí hay quien está orando por ti, y que incluso el Señor Jesucristo mismo está orando por cada uno de nosotros, de tal forma que no tendríamos pretexto de decir, bueno, es que por eso yo no camino con Dios, yo me estoy desanimado. No, ahí está la intercesión del Señor a favor de cada una de sus ovejas, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan está pidiendo que seas prosperado en todo y que tengas salud, ¿sí? Pero vean cómo el apóstol Juan liga estas dos peticiones. Este es el punto en el que aquellos que tienen una doctrina de prosperidad, una doctrina de declarar y recibir, se están perdiendo y no están entendiendo. No es que yo diga, Señor, yo no debo estar enfermo y yo, Señor, quito esta enfermedad, no la recibo y declaro la sanidad en mi vida, o declaro la prosperidad económica en mi vida porque tú lo has prometido. No, vean cómo hay un punto en el que el apóstol Juan liga estas dos peticiones. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, sí, que tengas prosperidad económica, que tengas salud, sí, pero dice, así como prospera tu alma. Es decir, es como si el apóstol Juan estuviese orando y estuviese diciendo, yo pido a Dios para que así como es tu vida espiritual, como es tu caminar con Dios, en esa misma intensidad que tienes en tu caminar con Dios, así en esa misma intensidad seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto nosotros las características de Gallo. Gallo caminaba ya en la verdad, tenía una vida espiritual totalmente fortalecida, servía a los hermanos, era fiel en la iglesia, servía a los que iban a predicar, a los misioneros que llegaban a predicar a la iglesia, los apoyaba, etcétera. Y entonces aquí podemos ver cómo la importancia que que da el apóstol Juan, la importancia en la oración, y el apóstol Juan establece lo espiritual como lo más importante de lo material y lo físico. Es decir, el apóstol Juan sí está pidiendo por aspectos materiales y por aspectos físicos, pero donde lo espiritual está imperando, es decir, principio espiritual o verdad espiritual. Lo espiritual debe afectar lo material y lo físico, no lo físico y material afectar a lo espiritual. Vamos a presentarlo en otras palabras, en palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 6:33 el Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mismo principio está presentando el Señor Jesucristo. Él está diciendo, cuando ustedes estén orando, lo primero, busquen el reino de Dios y todas sus peticiones serán añadidas posteriormente. Es decir, que primero prospere tu alma, que primero busques al Señor, que primero coloques al Señor, que primero el Señor sea lo más importante en tu vida, y conforme prospera tu alma, todas tus peticiones serán añadidas. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestra prioridad, todo lo que nosotros, escuchen con mucho detenimiento esto, si Dios es nuestra prioridad, todo lo que nosotros le pidamos, sea material o sea físico, lo pediremos para su gloria y para su servicio, ¿sí? Bien, yo creo que todos hemos conocido casos de oración donde parece ser que la oración no ha venido a ser la bendición por la cual se estaba orando, por la cual se estaba rogando. Yo creo que todos hemos sido testigos en algún momento, y aquí en este grupo hemos sido testigos de que en algunas ocasiones hemos orado por personas que no tienen trabajo. Y mientras no tienen trabajo, se están congregando, están recibiendo la palabra, sí, están un tanto afligidos porque no tienen trabajo. Oramos por ellos y de pronto nos dice, ya tengo trabajo. Y luego comenzamos a ver que en las siguientes reuniones se están durmiendo a la hora de la enseñanza. ¿Por qué?
porque a lo largo de toda la semana han trabajado y el domingo se sienten muy cansados, y después viene un punto en el que dicen, ¿saben qué? Ya no voy a venir porque el domingo es el único día que tengo de descanso y el trabajo es muy pesado, entonces ya voy a tomar mejor descanso. Y vemos ahí cómo entonces esa oración, que esa prosperidad en todas las cosas, como puede ser el trabajo, pues no viene a ser la bendición que nosotros esperábamos que fuese para los hermanos, ¿sí? Nosotros hemos también visto algunos ejemplos donde hemos orado por la sanidad de alguien. Es que me siento mal, es que me siento mal. Oramos, el Señor le restaura su sanidad y luego dicen los hermanos o las hermanas, bueno, pues ya el Señor me dio la salud, ya me siento fortalecido. ¿Saben qué? Tengo que aprovechar mi salud, tengo que trabajar ahorita que puedo y entonces ya no voy a venir a las reuniones. Nuevamente digo, si Dios es nuestra prioridad, todo lo que nosotros pidamos, sea material o sea físico, todo va a redundar para Él, para su gloria, para su servicio, ¿sí? Ahora, vamos a 3 de Juan 1:2, a esta oración. Dice, amado, yo pido a Dios que seas prosperado. Ahora, esta palabrita prosperado, ¿qué significa prosperado? ¿Qué tendría en mente Juan cuando hace esta oración por Gayo? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera en tu alma. ¿Acaso Juan tiene en mente a Gayo con un auto, con una casa grande, con una cuenta bancaria, con mucho dinero? ¿Acaso Juan tiene en mente a Gayo como un creyente que nunca se enferma? ¿Acaso Juan tiene a Gayo en su mente percibiéndolo como alguien que cuando atraviese por dificultad económica o por enfermedad diga, no lo recibo, no lo recibo? Señor, tú prometiste que yo voy a tener salud y yo debo tener salud y desato la salud en mi vida y declaro la salud en mi vida. O tú has prometido que no voy a pedir, que más bien voy a dar y yo debo de tener riqueza económica. Eso es lo que está teniendo en mente el apóstol Juan. Vamos a ver lo que el apóstol Juan tiene en su corazón, en este corazón paternal, cuando hace esta oración a favor de Gayo. La palabra prosperado viene del término griego eudó, que se divide en eu, bueno, y odos, camino. Es decir, significa tener un buen camino o ser ayudado en el camino. Vean, lo que el apóstol Juan está orando es esto. Amado, yo oro a Dios por ti, yo pido a Dios por ti para que tengas buen camino, para que seas ayudado en el camino y tengas salud así como prospera tu alma, ¿sí? Nuevamente, Gayo, vimos, ya andaba en el buen camino, amaba a la iglesia, servía a los hermanos, recibía a los predicadores, etc. Gayo andaba en la verdad. Entonces, en este sentido, vean, la prosperidad por la cual está orando el apóstol Juan a favor de Gayo, la salud física por la cual está orando el apóstol Juan a favor de Gayo, no se sustenta en Gayo en sí mismo, sino a causa de su caminar en la verdad. Es decir, andar en la verdad era la razón de su prosperidad y de su salud. Amar al Señor, amar a la iglesia, servir a la iglesia, era la razón de su porque necesitaba la prosperidad en todas las cosas y su salud. Es decir, es como si el apóstol Juan estuviese diciendo, Señor, yo te pido por Gayo para que le des más bendiciones económicas, porque si le das más bendiciones económicas, él con esas bendiciones económicas te va a servir más. Dale salud, porque si le das más salud física, con esa salud física que tiene te va a servir más. Y como les había dicho, Gayo estaba recibiendo a los hermanos que venían de fuera, los hospedaba en su casa, los bendecía ya económicamente para que siguieran predicando. Si Gayo era prosperado en todas las cosas, entonces Gayo, al ser prosperado más económicamente, ¿qué creen? Pues Gayo podría bendecir a más hermanos todavía. Y si Gayo, lo mismo estaba sucediendo, Gayo estaba sirviendo a los hermanos en la iglesia, ¿sí? Y si Gayo era prosperado con salud física,
¿qué iba a ocurrir? Que Gallo podría tener un alcance con más hermanos en los cuales les pudiera estar sirviendo y su salud física no fuese impedimento, ¿sí? Es decir, todo lo que el apóstol Juan está pidiendo por Gallo, Gallo lo usaría todo para el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento quiero citar dos ejemplos de personas que tuvieron este mismo corazón de Gallo. En el Antiguo Testamento, vean, tenemos el ejemplo de una persona llamada Ana. Ana lloraba, rogaba a Dios para que Dios le diera un hijo, y cuando Dios le dio un hijo, ¿qué hizo Ana? Ana ofrendó, consagró ese hijo. Apenas lo destetó, que lo destetaban a los 3 años. A los 3 años lo llevó al templo y con todo el dolor de su corazón lo entrega y dice: Señor, yo te pedí un hijo, me diste un hijo y este hijo es para ti. Ahí está. Ana le dio aquello que Dios, aquello que le había pedido a Dios. Abraham quería tener un hijo. Dios le concede un hijo. Y Dios le dice: tráeme a tu hijo y sacrifícalo, mata a tu hijo. Y Abraham se lleva a su hijo como Dios le ordena. Le detiene obviamente el ángel la mano, pero vemos que tanto a Ana como a Abraham le dieron todo aquello que Dios les dio. Es decir, las bendiciones más grandes que ellos recibieron, una vez que las reciben, no es para ellos, sino que les dicen: Señor, es para ti. Es decir, Señor, si me das más bendición económica, esa bendición económica será para poder servirte más. Si me das salud física, esa salud física que me des es para servirte más. Es decir, un corazón que dice: es para ti, Señor. Si el día de hoy estoy enfermo, Señor, estoy enfermo para ti. Si el día de hoy tengo la carencia económica, pues tengo carencia económica para ti. Pero si el día de mañana tú me bendices, Señor, no es para comprarme una casa más grande, no es para comprarme el auto que quería, no. En principio, obviamente sí, para suplir nuestras necesidades, pero en principio es para poder servirte más. Y para económicamente, la economía me puede abrir más puertas, podría tener más recursos, etcétera. La salud física me permitiría poderme desplazar quizás a otros lugares. Es para servirte más a ti. Y ahí vemos cómo entonces el porqué de esta oración y el alcance de esta oración, nada con lo que el día de hoy muchas veces se tiene que ver, ¿sí? Hay personas que Dios podría bendecirlos con bendiciones económicas, con bendiciones físicas, y de cualquier forma estarían caminando lejos de Dios, ¿sí? Vamos al versículo 11. Ya finalmente en el versículo 11 el apóstol Juan dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo: no seas como Diótrefes. Y básicamente lo que el apóstol Juan está diciendo, ese líder, aun cuando está liderando, no ha visto a Dios, es decir, no es cristiano, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos una gran realidad. Dentro de la iglesia de Dios pueden haber incluso personas que están sirviendo y que ni siquiera son cristianos, ¿sí? Muy bien. Versículo 12 dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Y aquí tenemos otro creyente, un creyente que se llama Demetrio, ¿sí? Ahora quiero aquí que noten lo siguiente: nunca pasará desapercibido tu caminar con Dios, ¿sí? O se te va a identificar como un Gallo o como un Demetrio. Si se dieron cuenta cómo el apóstol Juan identifica rápidamente a Gallo y a Demetrio y a Diótrefes. Bien, en tu caminar con Dios, en tu cristianismo, o se te va a identificar como un Gallo o como un Demetrio, o se te va a identificar como un Diótrefes. Pero quiero que vean que la Biblia está revelando que se te va a identificar por las obras, por la conducta que tienes, por los frutos que tienes. Y qué pena sería que fuésemos como un Diótrefes y no como un Gallo o como un Demetrio. Últimos versículos 13, 14 y 15.
Dice el apóstol Juan: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y con pluma, puesto que es muy amado para él, quiere mejor verlo en persona, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien, conclusión. ¿Qué conclusiones tenemos de esta tercera carta de Juan? Muy pequeñita, pero que contiene una riqueza muy profunda. ¿Qué conclusiones tenemos? Primera conclusión: tenemos un corazón pastoral, ¿sí? Nada causa mayor alegría en el corazón del pastor que sus hijos, que los creyentes caminen en la verdad, ¿sí? Más gozo que la salud, más gozo que el trabajo, más gozo que los proyectos. Sí, ya me siento bien, sí, ya tengo trabajo, sí, mira, tengo proyectos, qué bueno, dan alegría, dan gusto. Pero el verdadero gozo para el corazón pastoral es que tú camines en la verdad. ¿Quieres hacer feliz a tu pastor? Y obviamente me refiero, sí, a tu pastor que Dios te ha dado en esta tierra, pero sobre todo a tu buen pastor, a tu pastor, el Señor Jesucristo. Camina en la verdad, ¿sí? Número 2, tenemos una oración pastoral. La oración pastoral, vean, es: prospéralos en todas las cosas. Dales salud física. No está peleado lo material, lo físico con lo espiritual, no. La voluntad de Dios es que tú prosperes en todas las cosas, que tengas salud, sí, sí. Pero recordemos a Ana, recordemos a Abraham. Aquellos que, si el Señor les da bendiciones económicas, bendiciones de salud, lo primero que van a hacer cuando tengan esas bendiciones es decir: Señor, esto es para ti, para tu servicio, ¿sí? Si les da más económicamente, más físicamente, más les van a servir. Y esa es una oración pastoral muy hermosa que hace el apóstol Juan. Escuchen la oración pastoral que hace otro pastor, el apóstol Pablo. Vean la oración pastoral que hace y analicen si estas oraciones de estos dos pastores que estoy presentando se parecen a las oraciones de tu pastor el día de hoy o de aquellos que están pastoreando, entre comillas, la iglesia de Dios. Las oraciones que vemos el día de hoy es: Señor, hazlos campeones, Señor, que brillen, que tengan dinero, que tengan los recursos del cielo, que tengan una gran casa, que tengan grandes trabajos, que tengan salud, que nunca se enfermen. Esas son las oraciones que se hacen el día de hoy, pero las oraciones de estos pastores que hemos presentado el día de hoy son totalmente distintas. Vean la oración del apóstol Pablo. Les leo Colosenses 1, 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Vean la oración tan distinta del apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Lo mismo de: amado, yo deseo, yo pido a Dios por ti, pidiendo el apóstol Pablo, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean, el apóstol Pablo no está pidiendo por tu carro, por tu alergia, por tus problemas. Está pidiendo para que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que estés fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de sus pecados, ¿sí? Vean la oración pastoral, qué diferente la oración de estos pastores Juan y el apóstol Pablo, qué distintas. Número 3, ¿qué aprendemos con esta carta? Que el verdadero corazón pastoral y la verdadera oración pastoral tiene que ver con tu caminar con Dios, ¿sí? Y escucha esto: si alguien que te está predicando la palabra, que te está enseñando, que te está pastoreando en esta tierra,
Si esa persona tiene ese sentir, tu alma es lo más importante, lo primordial es tu alma, lo importante es que busques a Dios, etcétera. Si alguien tiene ese sentir, si alguien ora así por ti, de esa forma, entonces quiero decirte que tienes a un verdadero pastor. No tienes a alguien que te va a estar estafando, se está aprovechando de ti. Tienes a un verdadero pastor. Por desgracia, a veces los verdaderos pastores no son valorados porque pues, es que todo tiene que ver con que yo camine con Dios, que todo tiene que ver con mi caminar con Dios, nada tiene que ver conmigo, todo es con Dios. Bueno, esos son los verdaderos pastores, ¿sí? Número 4, ¿qué aprendemos también con esto? Bueno, aprendemos que tú eres Gayo o Demetrio o que tú eres Diótrefes. Vean, mismo evangelio predicado a Gayo, Demetrio y a Diótrefes, pero distintas respuestas. Misma iglesia incluso donde se estaban congregando Gayo, Demetrio y Diótrefes, pero diferente conducta. Mismo Señor Jesucristo en Gayo, Demetrio y Diótrefes, pero diferente respuesta, ¿sí? Ser Gayo o Demetrio, escuchen con atención, no depende de una iglesia perfecta. Para que no digas, es que en la iglesia hay muchos errores, es que no. Escuchen, no depende de una iglesia perfecta, porque la iglesia donde Gayo y Demetrio se congregaban no era perfecta, había conflictos, ¿sí? Ser Gayo o Demetrio no depende de que no hubiera conflictos en la iglesia o en el caminar con Dios. No es porque Gayo y Demetrio, todo era de color de rosa. No, tenían serios problemas al grado que hasta ser excomulgados de la iglesia, ¿sí? Pero ser Gayo o Demetrio no depende si hay conflictos en la iglesia. Y es más, incluso ser Gayo o Demetrio no depende si incluso tienen un mal pastor. Porque Gayo y Demetrio, entendemos de acuerdo a esta carta, tenían un pastor, un líder llamado Diótrefes, que era un autoritario, y vemos entonces que ser Gayo o Demetrio dependía solamente de si estaban caminando en la verdad. Y aquellos que estaban caminando en la verdad, llega el apóstol Juan y dice, yo oro por ti para que Dios te prospere en todas las cosas, te dé salud, así como prospera en tu alma. Es decir, yo oro por ti para que sigas caminando con intensidad en la verdad como lo has hecho hasta el día de hoy, ¿sí? Que Dios conceda en cada uno de nosotros un Gayo, un Demetrio, y que nos libre de Diótrefes. Y puedo concluir con lo siguiente: si tú eres Gayo, o tú eres Demetrio, o tú eres un Diótrefes, esa es tu decisión cuando ya se te ha predicado el Evangelio adecuadamente. Y cuando has tenido una oración pastoral y un corazón pastoral que ha velado por tu alma y que ha querido solamente tu caminar con Dios. Pero ahí tú tendrás ya pues la decisión de ser o un Diótrefes, un Gayo o un Demetrio. Y la carta concluye con bendiciones para Gayo, con bendiciones para Demetrio, saluda a los amigos, etcétera, dice el apóstol Juan al final, y con Diótrefes termina con un rotundo, y esto quiero que lo entendamos de la siguiente forma, ¿sí? Puedes comportarte como un Diótrefes durante toda tu vida, como alguien que no camina en la verdad, como alguien que le gusta tener el primer lugar en la iglesia, pero vamos a traducirlo de esta forma, como alguien que le gusta tener el primer lugar en su vida. Yo hago lo que quiero, yo experimento lo que quiero. ¿Puedes vivir así? Sí, pero recuerda las palabras del apóstol Juan en el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, le voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, si yo fuere, lo que significa un día Diótrefes me tiene que dar cuentas de lo que está haciendo y lo voy a disciplinar, lo voy a excomulgar de la iglesia. Un día los Diótrefes van a tener que darle cuentas al buen pastor del caminar que tuvieron. Que Dios nos libre de eso y que Dios nos haga como Gayo y como Demetrio. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias
porque nos permites terminar esta serie de las cartas de Juan, porque nos confrontas con esta última carta del apóstol Juan, una carta muy hermosa, y lo único que podemos rogarte en verdad es decirte, Señor, ayúdanos a ser como Gayo, ayúdanos a ser como Demetrio, y Señor, en verdad, prospéranos en todas las cosas, danos salud física, así como prospera nuestra alma, Señor. Que todo lo que tú nos des sea para tu gloria, sea para tu servicio, que si el día de hoy tengo recursos económicos los pueda usar para tu gloria, que si el día de hoy tengo salud física la pueda usar para tu gloria, y que todo esto sea conforme nuestra alma prospere. Haz que nuestras almas prosperen y haznos caminar, Señor, en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.